Amigas y amigos, bienvenidos a Charlas en la Nube, el ciclo de entrevistas del Observatorio de Derechos en Internet de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Mi nombre es Cristian Miller y como ya es costumbre estoy con mi amigo Javier Raimo. ¿Cómo estás, Javi? Gracias, Cris, ¿cómo andás? Bueno, por acá muy contento, muy entusiasmado. El tema que vamos a tocar hoy es protección de datos personales. Y la verdad que el invitado que tenemos hoy debe ser el que más sabe de protección de datos del país. No me quedo corto. Lo voy a presentar. Es Pablo Segura, es abogado especializado en protección de datos y privacidad. Actualmente es Data Privacy Officer en Mercado Libre. Es responsable de asegurar el cumplimiento de las leyes de protección de datos. Además, trabajó como DPO en Novartis durante más de 15 años y coordinador jurídico y jefe del Departamento Jurídico de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales de nuestro país. También es profesor y autor de varias publicaciones sobre la temática. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola Javier, ¿cómo andás? No, el agradecido soy yo por la oportunidad de poder compartir experiencias y de poder charlar con ustedes. Permitime que discuta un poquito esa definición de que la persona que más sabe de protección de datos del país, porque la verdad que sería bastante osado de mi lado dejártelo pasar. Solamente podemos combinar que soy una persona que hace mucho tiempo que está trabajando en el tema y si querés arreglamos ahí. Bueno, ahora aclaración, es mi opinión. Yo estoy en el tema desde 2011 y bueno, por todo lo que voy leyendo, los eventos y las conferencias, en mi opinión, no te lo digo para quedar bien, sos el que más sabe, pero bueno. Te lo agradezco. No, Pablo, la verdad que te agradecemos nosotros por coparte. Es un lujo tenerte acá. Como dijo Javi, sos una eminencia en este tema, por más que seas así de humilde, la verdad que es un lujo tenerte y queremos disfrutarte en este ratito. Y voy a empezar con lo más cholulo, si te parece, con lo que se debe preguntar, creo que toda la gente que puso play para verte, para escucharte, es ¿cómo es trabajar en Mercado Libre? Es como en Google, es como eso que pensamos todos de que están llenos de juegos y que se la pasan así interactuando entre ellos, o es más camisa, corbata, todo muy ejecutivo y se sientan en una mesa larga. Contanos. Yo primero te voy a dar mi impresión personal de trabajar en Mercado Libre y que para mí es como estar en Disney. Todos o la mayoría, mejor dicho, de los abogados que nos dedicamos a hacer protección de datos, tenemos como una especie de gustito por la tecnología y somos medio friki de cosas vinculadas con lo tecnológico. Entonces, trabajar en una empresa que se dedica, que su actividad principal tiene que ver con desarrollar tecnología, la verdad que está buenísimo. Digamos, para mí es como una especie de sueño cumplido el poder trabajar en Mercado Libre. No es como Google o como lo pintan a Google, eso de que tenés juegos por todos lados, es un ambiente muy focalizado en el trabajo. Mercado Libre digamos, no es, si bien le presta mucha atención a cuestiones no meramente laborales acerca de cómo efectivizar la producción, no tenemos jueguitos, mesa de ping-pong para perder el tiempo o para distendernos, sino que está muy focalizado en el trabajo. Y fue este año, al igual que años anteriores, fue reconocido como uno de los 10 mejores lugares en el mundo para trabajar. Así que, digamos, eso es importante, digamos. Es una muy buena empresa para trabajar, es muy lindo trabajar dentro del Mercado Libre y la verdad se preocupa mucho, la compañía se preocupa mucho por el bienestar de sus empleados, pero no es Google, eso claramente. En lo que respecta a protección de datos, yo justo te comentaba recién que estoy en el tema de 2011, pero caí de pura suerte en la Defensoría del Pueblo como pasante mientras estudiaba Derecho, en el Centro de Protección de Datos Personales, que es la Autoridad de Protección de la Ciudad de Buenos Aires. ¿En qué momento entendiste vos que la protección de datos personales era un tema que iba a explotar? ¿Y cómo te metiste de lleno? Y si nos podés dar una definición de qué es protección de datos personales en dos renglones, lo que puedas. Empiezo por el final, que es protección de datos en una sola frase.
es el derecho que tiene cada persona a controlar su propia información. Eso básicamente es la capacidad de poder acceder a la información, poder rectificarla, poder modificarla, poder conocer cómo se procesan sus datos personales y, en definitiva, poder controlar la información. Eso es básicamente, en una frase, lo que significa protección de datos. Por eso también se lo llama el derecho a la autodeterminación informativa, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo yo me metí en la materia? Y bueno, muy parecido a vos, fue muy de casualidad, no fue algo planificado y en eso soy un afortunado y un agradecido de la vida. Yo en el año 2002, 2001 mejor dicho, yo estaba trabajando en la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la Nación. eh, si recordamos que pasó históricamente en ese momento Sí, fue lo vi. cuando cae el gobierno de Fernando de la Rúa. Por esa caída tan abrupta, medio como que yo había quedado en el aire con mis funciones dentro de la Secretaría. Y con el nuevo gobierno de Dualde surge la posibilidad, me llaman por un conocido para ir a trabajar en el desarrollo de una dirección nueva, que era la autoridad de aplicación de una ley también que había sido sancionada el año anterior. Y resultó ser la Dirección Nacional de Protección de Datos. Entonces, digamos, podemos decir que yo sí fui el primer empleado que tuvo la dirección. A mí me convocan del Ministerio de Justicia para poder armarla. Yo en esa época era abogado administrativista, me dedicaba al derecho público. Entonces, digamos, esto de armar la dirección nacional, hacer el organigrama, convocar el primer concurso, era lo mío. No tenía nada que, digamos, no tenía ni noticias de que existía una ley de protección de datos. Y bueno, ayudé colaboré con el armado de la dirección y a partir de ese momento me invitaron a quedarme y ahí me empecé a dedicar a protección de datos y de vuelta, de casualidad me di cuenta que era, digamos, una materia hermosa para trabajar que hoy me apasiona y por eso digo, fue de casualidad y soy muy afortunado porque pude combinar en una sola materia dos pasiones que tengo, una es el derecho y la otra es la tecnología. Y sabemos la íntima relación que existe entre tecnología y protección de datos. Así que, de vuelta, de casualidad, pero con mucha fortuna. Qué genio, Pablo. Bueno, y si querés contarnos, ¿qué es esto de ser Data Privacy Senior Manager de una empresa de tecnología del tamaño del Mercado Libre, que hoy por hoy es la líder en Latinoamérica? ¿Qué implica? ¿Cuáles son tus funciones? Y de hecho, también si querés introducirnos un poco en esto del compliance, ¿qué es? Ok, buenísimo. Una aclaración antes. Hace poquito me promovieron a director. Yo no soy más senior Vamos, manager, sino director. hay Y lo que papelitos quiere de decir, colores. la- y lo que voy a hacer, no tanto por la posición en sí, sino por la importancia que está tomando dentro de la compañía, que le dan Claro. que le da la compañía a la cuestión del cumplimiento de las regulaciones de privacidad. La función del el Data Privacy Office en una organización, en una frase también, es el de facilitar que la organización pueda cumplir con las regulaciones de protección de datos personales en todos los lugares donde la compañía actúe. Que puede ser un desafío porque si se actúa en distintos países, como es este Mercado Libre, está sujeto a distintas regulaciones que si bien son muy homogéneas entre sí, todas tienen sus particularidades, sus especificidades, entonces cuando uno organiza un programa de protección de datos tiene que tener en cuenta estas diferentes particularidades. Entonces ahí va una de las primeras cosas, ¿no? Tratar de compatibilizar en un programa de privacidad comprensivo las distintas particularidades que tienen las regulaciones a lo largo de los países en los que opera la organización. Y esto de que es facilitar que la empresa cumpla, digamos, la función principal del DPO, Data Privacy Officer, o encargado de protección de datos, o delegado de protección de datos, como lo denominan las distintas regulaciones, es, debería ser el principal promotor de cultura de privacidad dentro de la organización, que involucre, que comprometa a la alta gerencia, que comprometa a los empleados, a las bases de la organización, para que el tema de la protección a la privacidad venga desde arriba, pero también vaya desde abajo hacia arriba. El hecho de también, digamos, parte de las funciones del delegado de protección de datos
es convertirse en un aliado del negocio, poder ser percibido dentro de la organización como un aliado del negocio, para fomentar que te vengan a buscar cada vez que tenga que tomarse una decisión, porque peor que le puede pasar a un DPO es transformarte en esa figura de aprobador o desaprobador. Entonces, que la compañía trate de pasarte por alto, encuentre manera de pasarte por alto y no te involucre desde temprano, porque eso es perjudicial para todo programa de privacidad. Entonces, ser considerado puertas adentro como un aliado del negocio, ser considerado Claro, puertas claro. adentro como una persona estratégica a la cual acudir cuando haya un problema, o haya que tomar una definición para poder encontrar una solución innovativa para hacer el negocio, pero a la vez cumplir con las regulaciones. Otro papel muy Pablo, importante, sí. perdón, o sea, paréntesis con lo que venías diciendo, como que la protección de datos se convirtió en un activo para las empresas, ¿no? Dejó de ser, digamos, un gasto, un costo, a realmente querer impulsar en ese sentido. Sí, diste en la tecla, digamos. Hoy nadie duda que la información, en el mundo del conocimiento en el que nos encontramos, la información hoy es un activo, y yo me atrevería a decir que es el activo más importante que puede llegar a tener una organización. Entonces, nosotros decimos siempre que la protección de los datos personales no es solamente el cumplimiento de un régimen regulatorio, es además proteger un activo de la empresa. Entonces, por eso digamos, es tan importante que la organización tome conciencia de esto y pueda llevar adelante un programa de privacidad que le va a redundar en muchos beneficios. No es un gasto, es una inversión, privacidad. Muy bien. Y perdón, y metía lo del compliance, justamente con esto del programa. Bueno, el programa vamos, el compliance es un régimen de cumplimiento de una regulación en particular. En el caso de la regulación de protección de datos, implica un montón de cosas diferentes. El tener un programa de compliance implica tener conocimiento de todos los procesos de datos que tiene la organización y todos los activos de información. Entonces, construir un inventario para poder saber sobre qué universo estás trabajando. Implica adecuar los procesos de la organización para que cumpla con la regulación de protección de datos, desde lo más obvios, que son la atención de los derechos de los titulares de datos, hasta ver cómo podés ir implementando lo que se conoce como privacidad desde el diseño, o sea, embeber privacidad en los procesos de la organización para que la privacidad esté embebida y no sea un parche después en, por ejemplo, el desarrollo de una aplicación nueva, de un producto nuevo. Pero también implica hacer un monitoreo continuo de riesgos en la organización, o sea, ir avanzando proceso de negocio por proceso de negocio, ir identificando los riesgos, verificando cuál es la efectividad de los controles que nosotros tenemos para mitigar esos riesgos, y en aquellos lugares donde vemos que encontramos, mediante ese proceso de gerenciamiento de riesgo que tenemos algunos desvíos, poder implementar acciones de remediación para, de nuevo, ese riesgo poder mitigarlo y hacerlo aceptable o directamente anularlo. Y después también el programa de compliance implica muchísima capacitación y trabajo de concientización, ¿no? El programa de privacidad más desarrollado que vos puedas implementar va a fallar miserablemente si toda la organización no está consustanciada y lo conoce a este programa. Entonces, concientización permanente, tareas de capacitación permanente, charlas permanentes, es lo que forma parte de todo programa exitoso de compliance en privacidad. Muy bien. Pablo, te hago una consulta de lo que comentabas de la descripción de tu trabajo, porque vos hablabas de las leyes de protección de datos personales de la región, que uno las tiene que estudiar, porque si bien hay una línea en cada país, pueden diferir una de otra. ¿Cómo hiciste? ¿Estudiaste las leyes de cada país? ¿En cada país aplicás la ley vigente? ¿O elegís un estándar mínimo y se aplica todo para toda la región? Es una gran pregunta esa. Vos cuando trabajás en una empresa en las que operan distintas jurisdicciones, estoy sometida a distintos regímenes jurídicos, tenés como que elegir un modelo a la hora de implementar el programa de compliance. Una opción es la que dijiste vos, es establecer cuál es la norma más estricta de la región donde estás operando y elevar todo el estándar de la organización a ese nivel más estricto. Entonces,
vos tenés un estándar único en toda la organización, es mucho más fácil para aplicar, porque es un solo programa de privacidad con un solo estándar. Y en aquellos países en los que tienen un estándar inferior vas a estar cumpliendo de sobra, lo cual es beneficioso tanto para la organización, ya te dije, porque es más fácil el aplicarlo, y para los usuarios, que van a tener más derechos de los que la propia ley del lugar le concede. Pero también tiene sus desventajas este modelo, y que es que cuando vos tenés una competencia muy fuerte, podés estar en desventaja competitiva, porque tus competidores van a poder usar con más libertad la información y vos te autoimponés restricciones. El otro modelo sería el establecer un estándar por cada país, que es más difícil de implementar, porque vos tenés que tener un análisis muy acabado de qué es lo que necesitas aplicar en cada uno de los países, va a tener tantos programas de privacidad como regulaciones esté sometido, entonces es más difícil, pero digo, este otro programa, en cuanto al procesamiento de los datos, te permite ser más competitivo, porque te permite hacer más cosas con la información en aquellos países que tengan un estándar inferior. En el caso de Mercado Libre, nosotros elegimos tener un solo estándar único de protección de datos. Hoy por hoy ese estándar es la ley de Brasil, la LGPD, porque es hoy por hoy la ley más estricta, la que tiene el estándar más alto, equivalente a lo que es el GDPR en Europa. Y, digamos, la decisión pasó por un montón de lados. En primer lugar, nosotros creemos que todos nuestros usuarios tienen los mismos derechos, y no porque en algunos países le concedan más derechos, vamos a tener usuarios con más derechos y usuarios con menos derechos. Pero además, una cuestión práctica, porque nosotros, para adecuar Brasil, tenemos que adecuar Argentina, porque de Argentina, que es la sede corporativa, le brindamos muchos servicios a Brasil, y cuando adecuamos a Argentina, prácticamente estamos adecuando la operación del 95% de todo el grupo Mercado Libre. Entonces, digamos, se facilitó mucho la decisión de cuál de los dos modelos de programa de compliance íbamos a adoptar. Y justamente, Genial, Pablo. perdón, Cris, una preguntita que quería hacer, porque la figura del delegado, del DPO en Argentina, ¿está regulada o todavía no? No, todavía no está regulada en Argentina. Sí estaba, sí estaba en la reforma, en el proyecto de ley de reforma que perdió estado parlamentario el año pasado, sí lo contemplaba. Hoy, en el único lugar de la regulación de lo tenés contemplado en Argentina, es en una recomendación que hizo la Agencia de Acceso a la Información Pública, a que los organismos del Estado nombraran un delegado de protección de datos. Pero en Argentina hoy no es obligatorio en ningún estamento. Perfecto, Pablo, perfecto. Como decía Javier al principio, estuviste de los dos lados del mostrador. Fuiste tanto empleado público en relación a protección de datos, como hoy por hoy en el lado privado. Por lo cual vas a tener mucho conocimiento de lo que te voy a preguntar. Nuestra normativa hoy por hoy se parece mucho a la vieja directiva europea de protección de datos. De hecho, estamos adecuados para el tráfico de datos con Europa. Pero me gustaría que nos cuentes hoy qué nos falta para hacer, por lo menos como Brasil, por lo menos con esa ley, o en el estándar internacional que, hasta por lo que dijo Biden el otro día, la idea es seguir a Europa, ¿no? En general en protección de datos. ¿Qué nos falta como país? Nos falta una reforma que hace bastante tiempo, digamos. Yo mencioné en nuestra charla que hay una íntima relación entre la tecnología y lo que es la protección de datos. Si nosotros pensamos que la ley argentina data del año 2000, y que, más allá de eso, que está basada en una regulación española del año 1992, si nos ponemos a pensar cómo nos conectábamos a Internet en el año 2000, o cómo no nos conectábamos a Internet porque era difícil de conseguir en el año 92, ya vamos a dar cuenta que hay un desfasaje tecnológico brutal. Y por otro lado, digamos, otro de las cuestiones que hacen a la protección de datos es la capacidad de fuego que tiene la autoridad de control, que cuando se sanciona la ley en el año 2000, la capacidad máxima de aplicar una sanción, que es de 500.000 pesos, lo que dice la ley del organismo de control, en ese momento eran $500.000, hoy son $1.000, $2.000 el máximo que puede. Entonces, si una autoridad de protección no tiene dientes, es muy difícil que pueda hacer el enforcement de la ley.
Entonces, digamos, ese es uno de los aspectos importantes. Pero conceptualmente, lo más importante para mí es que las nuevas regulaciones de protección de datos, como es el GDPR, como es el LGPD, como era la reforma, el proyecto de reforma en Argentina, como es el proyecto de reforma en Chile, como algunas reformas parciales que aplicaron en la ley de Uruguay, lo principal que tienen estas regulaciones más modernas es que involucran el concepto de accountability o de responsabilidad demostrada. Que es, a ver, ¿qué quiere decir accountability o responsabilidad demostrada? Es que no alcanza con cumplir la ley, sino que vos tenés que demostrar como organización que estás adoptando todos los esfuerzos necesarios para mejorar día a día el resguardo de la protección de los datos personales. Y comparándolo con el régimen anterior de protección de datos, y por el régimen anterior de protección de datos estoy haciendo referencia a la ley actual argentina, Sí. en ese modelo uno cómo cumple con la regulación y básicamente con un checklist, el que vos decís, a ver, yo tengo que cumplir con ciertos requisitos, y los voy marcando. Yo tengo que tener un aviso de privacidad, lo tengo. Tengo que tener un disclaimer en los emails de publicidad, lo tengo. Tengo que pedir el consentimiento del usuario, lo tengo. Tengo que registrar la base, lo tengo. Y cuando terminaste de completar ese checklist, te olvidaste de protección de datos hasta que aparezca la próxima, el próximo requisito que puede salir la autoridad de control. Bueno, eso que era el régimen anterior de la protección, el paradigma anterior de protección de datos, cambia con el concepto de accountability, en que vos tenés que demostrar que no te alcanza con tener un aviso de privacidad, tenés que demostrar cómo ese aviso de privacidad le es útil a los usuarios, cuál es el esfuerzo que vos estás empeñando para que ese aviso de privacidad sea conocido, sea fácil de lectura, cómo se lo mostrás, en qué momento se lo mostrás. Y entonces por eso es tan importante la figura del DPO, que es alguien dentro de la organización que está el 100% de su tiempo dedicado a la estrategia de la organización en el cumplimiento, tanto del día a día, sino en el futuro, cómo va a mejorar cómo la regulación, cómo la empresa cumple con la regulación y cómo mejora sus procesos internos para estar cada día mejor en cuanto al cumplimiento de la regulación y en cuanto a el resguardar los derechos de los usuarios. Clarísimo, Pablo, clarísimo, la tenés atada, la verdad. Y mencionaste el tema de las multas, bueno, de la ley que ya tiene 20 años, de hecho, y sin perjuicio del monto, que bueno, que estaría bueno que se actualice, que tenga algún índice de actualización o algún índice que pueda seguir, no sé, el tamaño del negocio. Te voy como abogado más a la teoría de la pena. ¿Vos apuntarías a aumentar el monto o apelar a la política reputacional de las grandes empresas? Porque hoy por hoy para las tecnológicas también eso es muy importante. Entonces, ¿por dónde irías vos si fueras de nuevo empleado público, digamos? Yo creo que el tema reputacional va incluido, tengas o no sanciones en la regulación. Hoy por hoy, cuando se hacen análisis de riesgo en cuanto a privacidad, se incorpora la parte de las sanciones que puedas recibir, y que el gran éxito que tuvo el GDPR y la LGPD fue imponer sanciones exorbitantes, con relación, por lo menos comparándolo con como era el estándar de sanciones de las regulaciones anteriores. En el caso del GDPR es el 4% de la facturación total anual de todo el grupo empresario en todo el mundo, lo que es una barbaridad, o 20 millones de euros. Y en el caso de Brasil, el 2% de la facturación total del grupo empresario dentro de Brasil, o 50 millones de reales, que es aproximadamente 10 millones de dólares, un poquito menos. Lo cual son sanciones que la verdad que llaman bastante la atención y es lo que genera que los ejecutivos le estén dando mucha, porque es el primer impacto es eso. Pero la verdad tengo que decir que en un análisis es uno más de las series de riesgos, uno más de los factores que vos tenés que considerar, de los impactos que vos tenés que considerar, y del otro lado tenés el impacto reputacional, que ese impacto reputacional te implica tener una mala prensa, pero además, y cada vez se ve más, también impacta en lo que es el régimen financiero. Si vos te fijas, cada vez que Facebook o Twitter o cualquier otra empresa, Capital One o cualquier otra empresa importante, tuvo algún problema y salió en las noticias, al día siguiente perdió valor bursátil la organización. Entonces,
lo reputacional es muy importante y viene acompañado también con daño financiero para la organización. Entonces yo creo que es todo un combo. Necesitas sanciones fuertes para romper la ecuación económica de la organización, para que no le sea más barato incumplir la ley que cumplirla, pero además tenés que sumarle en análisis lo reputacional y hasta lo financiero, como conté. Aprovecho a meter una pregunta también, que es un poco más jurídica, y va en línea al tema de las multas. Cuando un responsable incumple la ley, por lo general la autoridad de aplicación le impone una multa, como estamos diciendo. Después el titular del dato, si puede demostrar que tuvo se le generó un perjuicio por ese incumplimiento, puede ir por su parte por la vía civil para reclamar daños y perjuicios. Mi pregunta es la siguiente. Una de las obligaciones para el responsable de la base de datos es mantener un nivel de seguridad adecuado. Sí. Si en tu caso, por ejemplo, en Mercado Libre, vos podés demostrar que tomaste todas las medidas necesarias y más. Vos hablabas de la contability, de ser proactivo, pero igual te atacan con, no sé, una tecnología superior y la verdad que hubo un acceso indebido y te robaron datos de clientes, de usuarios. En ese caso, ¿Mercado Libre responde igual? Lo primero que tengo para decir es que la seguridad perfecta no existe, por más inversión que uno haga, por más recursos que uno invierta, por más personal que uno dedique al tema de la seguridad de la información, la seguridad perfecta no existe, entonces todas las organizaciones están sujetas a que en algún momento tenga algún tipo de incidente de seguridad. El tema es estar preparado para poder identificar y responder rápido ante ese incidente de seguridad y tratar de que ese incidente de seguridad involucre la menor cantidad de datos posibles. La obligación de la regulación de protección de datos está en que los datos tienen que ser tratados de una forma en que sea segura, uno tiene que adoptar todos los mecanismos técnicos y organizacionales necesarios para resguardar la información personal y asegurar de accesos indebidos, tanto de personal interno como personal externo, también de que no haya una divulgación indebida de información, que no tengas una brecha de datos, o sea, son múltiples las cosas que uno tiene que asegurar. Yo creo que es importante, es muy importante que todo programa de privacidad contemple la posibilidad de que vos tengas un problema con los datos personales, tengas un incidente de seguridad, y entonces de lo que tiene que encargarse, además de adoptar las medidas, es que toda la organización sepa identificar incidentes de seguridad y sepa cómo reportar los incidentes de seguridad para poder comunicarse rápido con el usuario para decirle cuáles son las medidas que tiene que adoptar para asegurar su propia información, reportar a las autoridades cuando ésta sea necesario. En definitiva, demostrar esta accountability de que incluso habiendo, primero, demostrar que hizo todos los esfuerzos posibles. Y segundo, demostrar que ocurrido el incidente procedió de manera correcta. No lo trató de ocultar, se comunicó con los titulares, accionó para limitar el daño y que no vuelva a ocurrir. Es interesante en este punto, hay un trabajo de Cisco muy interesante que demuestra que aquellas empresas que se basa en GDPR, ¿no? Este trabajo de empresas en Europa, pero aquellas que tienen un buen programa de privacidad y que están mejor adecuados a la ley de protección de datos, sufrieron menos brechas de seguridad, y que incluso aquellas brechas de seguridad que fueron sufridas por empresas bien adecuadas a la legislación, involucraron menor cantidad de datos personales. Entonces, el tener un buen programa de privacidad también te ayuda a tener un mejor control sobre los incidentes de seguridad. Excelente. Te hago una última pregunta y arrancamos con el ping-pong, y ya entramos en la recta final de la entrevista. Mencionaste hace un ratito que el proyecto de reforma de la ley vigente, para actualizarla porque quedó desfasada, este proyecto perdió estado parlamentario en febrero de este año. Quería preguntarte nada más 2 comentarios de qué te pareció el proyecto de ley y por qué crees que perdió estado parlamentario. ¿Qué me pareció el proyecto de ley? Te tengo que decir que se me aplican las generales de la ley porque fui parte del equipo que desarrolló el proyecto ese proyecto de reforma, cuando todavía era parte de la Dirección Nacional de Protección de Datos.
yo creo que es un muy buen proyecto de ley. Me parece que fue muy interesante el proceso que se aplicó para desarrollar ese proyecto, porque se utilizó, digamos, un mecanismo de formación participada de normas, ya que fue, digamos, se invitó a un montón de gente del sector privado, de organizaciones civiles, del gobierno, a dar su opinión acerca de qué era lo necesario actualizar, si era necesario actualizar, qué era necesario actualizar de la ley. Se propuso al público en general que hiciera comentarios a partir del programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia en aquel momento. Entonces, muchas personas tuvieron la posibilidad de participar, cualquiera que hubiese querido hubiese tenido la posibilidad de participar, y lo que fue, digamos, yo puedo asegurar que se tuvo muy en cuenta los aportes que realizaron, o sea, no fue por la galería solamente ese proceso, sino que puedo garantizar, porque yo estuve ahí adentro, que se tuvo muy en cuenta, se tuvieron muy en cuenta todas las opiniones. Entonces yo creo que, de hecho, cualquier norma es perfectible, pero creo que fue un buen proyecto. ¿Y por qué perdió estado parlamentario? Y yo creo que lo que nos pasa en la Argentina siempre, ¿no? Que lo urgente tapa lo importante. Y siempre estamos pasando de emergencia a emergencia, y cuestiones sustanciales como esta de la protección de datos, que es más derechos para la gente, porque elevar el estándar de protección le genera más derechos y protección de los intereses, queda relegado por cuestiones políticas coyunturales, que son las que preponderan en Argentina, lamentablemente. Siempre 5 para el peso, nosotros, ¿no? Pero bueno, Pablo, llega el momento más picante de la charla, el momento en que vas a transpirar, vas a pasarla un poquito mal. Es el ping-pong. La idea es, te tiramos un tópico, vos respondés en 2 segundos, es ida y vuelta, rapidito, lo primero que se te viene a la mente, ¿eh? Dale. Dale. La primera es, ¿qué es lo primero que haces cuando prendés la computadora? Si estoy trabajando, prendo el correo electrónico y el calendario, y si estoy en un fin de semana, leo el diario. ¿Una obsesión que tengas? Una obsesión que yo tengo, y soy un fan de la tecnología, entonces estoy siempre buscando qué es lo que me puedo comprar para hacerme sentir bien, qué aparatito nuevo puedo comprarme para estar contento. ¿Un enemigo? Un enemigo, no tengo enemigos, la verdad. Va, Puede ser un cualquier hincha, cosa, ¿eh? Puede ser algo, una idea, puede ser una... un hincha de Boca. Upa. Bueno, ¿Viste, Javi? perdón, Yo te dije. no somos enemigos, somos rivales, así que Muy bien. Voy a no hay que poner, favorecer a lo violento, a voy la a poner violencia. paréntesis en el ping-pong y quiero comentar que seguramente Pablo no se va a acordar, pero en el posgrado de Derecho Informático de la UBA, creo que fue 2015, en la materia de protección de datos, Pablo vino como docente. Y el tema era drones. Y estábamos viendo, la pregunta era, ¿qué pasa si, o lo que pregunta Pablo es, si yo pongo un dron arriba de la cancha de River y empiezo a filmar? Y yo dije, se congela. Y la cara de Pablo se transformó de, pibe, ¿qué estás contestando? Pero Te bueno. desaprobó. Yo soy, no, a mí me encanta el folclore, y me encanta, cuando es respetuoso, me encanta polemizar con los primos de Boca, así que de hecho me pareció muy bueno, y me hubiese encantado, si hubiesen contestado algo picante, hubiese estado genial, me hubiese congratulado mucho. Pero Bueno, seguimos. ¿Tu mayor éxito? la familia. Haber conformado una familia hermosa, que nos queremos mucho, y eso creo que lo considero el éxito más importante de mi vida. Muy bien. ¿Una preocupación? No estar a la altura. A mí me preocupa siempre el no estar a la altura de cualquier proyecto que encare. Soy muy exigente de mí mismo, y me aterra en algún momento asumir una responsabilidad que no pueda llevarla adelante. ¿Qué recomendación le darías a una persona que se está iniciando en Internet? Eh, en primer lugar, que es una herramienta, que entienda que Internet es una herramienta que tiene millones de beneficios, pero como cualquier otra herramienta tiene un montón de riesgos, entonces tiene que estar muy consciente de los riesgos que implica el uso de la tecnología. Excelente. ¿Alguien a quien admires? ¿El muñeco Gallardo?
No, pero bueno, a ver, además del muñeco Gallardo, no sé, soy un fanático de dos divulgadores científicos, Carl Sagan y Isaac Asimov, digamos, me encanta escucharlos cuando hacen divulgación de ciencia. En el caso de Asimov, yo soy un lector ávido de ciencia ficción y de fantasía, también sus libros, sobre todo la serie Fundación, me parecen apasionantes. Pero me gusta escucharlos hablando de temas en general y cómo todo lo vinculan con la ciencia. ¿Un libro? Me fascina la ciencia ficción, me fascina la fantasía. Yo creo que el mejor libro que leí de fantasía es la saga de Hielo y Fuego, que es la que dio digamos, origen a la serie Game of Thrones. Como libro es muchísimo, pero años luz superior a lo que fue la historia que contaron en la serie. Pero si voy a recomendar uno en particular, yo saltaría de la ficción y te diría Sapiens, de Yuval Noah Harari, que habla sobre la historia de la humanidad, y me parece fascinante ese libro. Yo lo recomiendo muchísimo porque se entiende mucho, en analizar toda la historia de la humanidad, se entiende muchísimo de los problemas actuales y los problemas futuros. Me lo compré la semana pasada, voy por la mitad, también lo recomiendo. Es excelente, sí, Fascinante, sí. totalmente de acuerdo. Bueno, ¿un hobby o pasatiempo? Me gusta, bueno, yo soy un fanático jugador de jueguitos en la computadora, es uno de mis pasatiempos más importantes, pero más a nivel oficio. Me encanta laburar en temas de la casa, me encanta laburar en proyectos de carpintería. No hice nunca un curso ni nada, sino que soy autodidacta, pero me encanta comprar herramientas aparte, tengo armado un tallercito y que yo me armé, el escritorio donde estoy trabajando ahora me lo armé con pallets, con pallets de reciclados, me armé estantes con luces LED ocultas, me encanta trabajar en cuestiones así manuales y vinculadas a la carpintería. La última de ping pong, ¿película o serie? O serie si querés. Pero ahí yo agregaría o juego. Puede ser o juego. un gamer. Me gusta más la del juego, sí, me gusta más la del juego. El juego para mí, el que me voló la cabeza es uno de PlayStation que se llama The Last of Us, que lo conocen, es una especie de invasión zombie, y una historia de cómo se va tratando de cómo dos personajes van tratando de llevar adelante lo que se entiende que es la cura y todos los problemas morales que van pasando a lo largo de su recorrido. Y tiene la música de Santaolalla como adicional, que también es fantástica. Películas, y yo te diría El Señor de los Anillos, porque soy un fanático de la fantasía. Me gustan mucho las películas de guerra también, y ahí te recomendaría Black Hawk Down, La caída del halcón negro, que me parece la mejor película de guerra que se hizo. Y series, te recomendaría The Expanse, que es de ciencia ficción, basada en un libro muy bueno. Una serie de libros que son muy buenos con el mismo nombre, The Expanse, y que trata de el futuro de la humanidad, pero un futuro cercano, donde el hombre no conquistó la galaxia, el universo, sino que está empezando a conquistar el sistema solar. Y hay problemas ya con Marte, que ya pasó de ser una colonia a un estado propio, entonces hay una especie de conflicto también con otros habitantes del sistema solar, así que la recomiendo mucho, se llama The Expanse. Me la anoto. Qué grande, Pablo, un grosso. Bueno, ahora sí, para empezar a despedirte, te voy a tirar una frase. Este microespacio es una frase de alguien conocido, para que vos me digas lo primero que se te ocurre y si querés también una conclusión final. Esta frase es de Tim Cook, el CEO de Apple, que hace unos meses dijo: nosotros en Apple rechazamos la idea de que nuestros clientes tengan que hacer compensaciones entre privacidad y seguridad. Podemos y debemos proporcionar ambos servicios en partes iguales y creemos que las personas tienen un derecho fundamental, la intimidad. ¿Qué te parece? Me parece genial la definición en Estados Unidos de que la intimidad es un derecho fundamental.
me parece brillante. Me parece que hace foco en la tensión que existe entre la privacidad y otros derechos, como el derecho a la seguridad. También podría haber hablado sobre la tensión que hay entre privacidad y la libertad de expresión, que son dos derechos que están en pugna. Y lo que me parece destacable de la frase es que justamente no se vuelca por ninguno de los dos. Dice que son dos derechos que están en un pie de igualdad y que en todo caso tenés que mensurar a la hora de tomar una decisión específica, pero no puedes decir este derecho vale más que este otro en forma abstracta. Son dos derechos que estén en un mismo nivel y que después vas a decidir cómo implementar, pero a partir de la casuística, no sí, de ya dar preponderancia a un derecho sobre otro. Entonces yo estoy de acuerdo con esa frase. Genial. Bueno, Pablo, con esto terminamos. Antes de la charla hablábamos con Cris de que, no sé si sos de las pocas personas, pero tu conocimiento en el tema y tu profesionalismo es directamente proporcional con siempre la buena onda que tenés y la predisposición para este tipo de cosas. Así que estamos re contentos con la charla que tuvimos y muchísimas gracias. El agradecido soy yo. Me encanta el poder conversar de un tema que me apasiona, como es la protección de datos. Encima me dieron pie también a hablar de River, hablar hablar de mis hobbies y de otras pasiones que son la ciencia ficción y la tecnología. Me sentí muy cómodo y de nuevo muy agradecido por esta posibilidad. Un grande, Pablo, un grande. La verdad que, como te dije al principio, un lujo tenerte acá, pero además descubrimos una gran persona, muy ameno, muy divertido. La verdad que un grosso, así que muchísimas gracias por haberte copado y estar con nosotros hoy, ¿sí? Bueno, muchas Y gracias. bueno, y ahora ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Esperamos que les haya gustado este episodio. Nos vemos en 7 días con más charlas en la nube. Adiós. Hasta luego.